Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bueno, muchachos y muchachas, el día de hoy nos corresponde estudiar nuestra clase de Geografía de Chile en el tiempo presente. Ya era uno de los temas que nos quedaba pendiente y por este motivo lo voy a hacer a través de esta grabación. ¿Ya? Bueno, el tema de la economía de Chile o la orientación económica, también conocida como el modelo económico, o otros le llaman el modelo de desarrollo, o otros le llaman el sistema económico, ¿ya? Para los efectos de este curso y de lo que es la prueba de transición a la universidad, podríamos entenderlo independientemente de todos esos conceptos, podríamos entender que son las características de la economía chilena. Puede ser llamada modelo, sistema o como usted le quiera llamar, pero en términos sencillos, lo que vamos a estudiar hoy día dice relación con la orientación del modelo económico chileno, sus principales características y su impacto en el territorio. ¿Ya? Entendiendo que nuestro curso es de geografía, ¿no? Esa es nuestra centralidad. Por lo tanto, la dimensión económica siempre está en una perspectiva relacionada a las características que van teniendo los territorios a raíz de la interacción con los sistemas económicos, los flujos de capital, los sistemas, la fuerza de trabajo, ¿cierto? En fin, el uso de los recursos naturales. ¿Ya? Entonces, voy a presentar aquí una presentación de PPT que preparé para esta clase. ¿Ya? Entonces, eh, ahí está. Entonces, como título, le puse la inserción económica de Chile. ¿Ya? ¿Por qué la inserción económica? Porque, según estudiamos a lo largo del curso, los territorios, ¿ya? Los territorios nacionales, de alguna forma, van respondiendo a la demanda externa que hay sobre sus recursos o sobre su población. En ese sentido, sabemos que Chile se inserta en la economía mundial a partir de la dominación colonial, ¿cierto? Ahí va viviendo distintos ciclos, distintos periodos, ya todo relacionado al mercantilismo estatal, monopólico, y ya en los tiempos de la República tenemos evidentemente una inserción a las dinámicas del libre mercado o del capitalismo mundial. ¿Ya? En términos específicos nos vamos a abocar en lo que es la inserción económica de Chile a partir de los años 90, ¿ya? En lo que sería lo que es conocido como la globalización o la mundialización de la economía, ya recordando que se relaciona con la liberalización del comercio, es decir, la disminución de las barreras arancelarias, la internacionalización de la producción y los recursos naturales, es decir, los recursos van de un lugar a otro y la producción se hace en distintas fases, en distintos territorios. ¿Ya? Y por otro lado, también se entiende de que en este proceso de globalización y por lo tanto Chile en su inserción económica es cada vez más interdependiente de los demás países, de los demás espacios mundiales, ya puede ser en las distintas instancias de cooperación económica, los bloques económicos, en fin. Entonces, en términos generales, vamos a estudiar, y así el objetivo lo plantea, vamos a conocer la orientación económica de Chile, el modelo, ¿ya? O el sistema, y el impacto en su territorio, ¿ya? El impacto que ha tenido este modelo en el territorio. Eh, Ahí vamos a darnos cuenta, sin duda alguna, de que van a haber efectos positivos, ciertas ventajas que Chile ha sacado, sobre todo desde los años 90 a la fecha, y también ciertos problemas y ciertas dificultades, que obviamente el análisis del por qué ocurre eso escapa a las posibilidades de esta clase. Sin embargo, es una tarea que debemos realizar eh, de aquí al corto plazo, por lo menos. ¿Ya? En este sentido,
vamos a partir analizando este gráfico, ¿ya? Que habla se titula El cambio de cara de Chile. Cambio de cara. Cuando tú te cambias la cara es que te renuevas la forma en cómo los otros te ven. ¿Ya? Así lo entiendo yo. Bueno, esta imagen la extraje del diario La Tercera, ¿ya? Y es básicamente nos muestra la evolución que ha tenido la economía de Chile en los términos macroeconómicos, en lo que sería el Producto Interno Bruto, ¿ya? Y el Producto Interno Bruto per cápita, es decir, por habitante, ¿ya? En términos generales hay que decir que el crecimiento económico que se observa en el gráfico, ¿ya? Si nos damos cuenta, esto parte el gráfico con los últimos años de Augusto Pinochet en el poder, ¿ya? Ahí el Producto Interno Bruto por persona era de $4.000 por persona. ¿Ya? Solamente, si nos fijamos, solamente en 10 años, en una década, al año 98, casi al finalizar el gobierno de Eduardo Frei, el Producto Interno Bruto per cápita, el PIB per cápita, era de $10.000. O sea, se duplicó el Producto Interno Bruto per cápita. ¿Ya? Entonces, hoy día nos podríamos preguntar, bueno, ¿qué políticas, qué orientaciones, qué propuestas tuvo Chile para tener una inserción exitosa en el mundo? ¿Ya? Sigamos avanzando. Si avanzamos otros 10 años, al año 2008, casi se logra duplicar nuevamente. Llega a $18.000 per cápita, por habitante. ¿Ya? Cosa no menor. O sea, en 20 años se multiplicó más de 4 veces el Producto Interno Bruto, en 2 décadas. El PIB per cápita. Y ya al año 2018, con el segundo mandato de Sebastián Piñera, el PIB per cápita es de $25.000. Aumentó el poder adquisitivo de la población, primeramente. En lo que es el crecimiento total del Producto Interno Bruto, el año 88, al finalizar la dictadura militar, era de $25.000 millones. $25.000 millones. Y hoy, por lo menos hasta el año 2018, era de $280.000 millones. Eso es lo que se conoce como el exitoso modelo chileno. ¿Ya? Esto tenemos que tenerlo en cuenta, más allá de las dificultades y los problemas que podamos advertir cada uno, ¿ya? Pero esto en términos macroeconómicos, ¿ya? En macroeconomía, ¿ya? Ha sido exitoso el modelo en ese sentido. Ha habido un crecimiento sostenido, ya ha aumentado el Producto Interno Bruto y ha aumentado el PIB per cápita. Hay veces que crece el Producto Interno Bruto, pero no crece el PIB per cápita.
Esto tiene que ver porque a veces la población crece más de lo que crece el PIB, ¿ya? En el caso de Chile, sabemos también que las tasas demográficas han ido a la baja. Así como hay mayor crecimiento económico, la natalidad disminuye. Y por efectos del desarrollo humano derivado del crecimiento económico, aumenta la esperanza de vida también. Es otro aspecto de lo que podríamos barajar en lo que sería el impacto en el territorio, en los habitantes del territorio, producto del modelo. ¿Ya? Por otra parte, tenemos otro gráfico, acá abajo, que nos habla de las tasas de pobreza en Chile. La pobreza en Chile, ¿ya? Es decir, la escasez de recursos básicos para la vida en un determinado momento histórico, eso es importante. Al año 88, al finalizar la dictadura militar, el 68% de la población en Chile vivía bajo la línea de la pobreza. Eso habla sin agua potable, sin luz eléctrica, sin alcantarilla, sin refrigerador, cocina, a gas, pavimento en la casa. ¿Ya? Son un montón de indicadores que se consideran para evaluar la pobreza. ¿Ya? Hagamos lo mismo en 10 años. Pasados 10 años, determinada la dictadura militar e iniciada los gobiernos democráticos, lo que fue conocido como el periodo de la concertación, casi al finalizar el gobierno de Eduardo Frei, la pobreza cayó un 35%. O sea, el 35% de los chilenos vivía en la pobreza al año 98. Es decir, baja poco menos de la mitad de lo que era al año 88. Es decir, el año 88 teníamos un porcentaje de pobreza del total, eran casi 2/3 de la población. Al año 88 se reduce a 1/3 de la población. Estos son los datos duros de macroeconomía. Vámonos 10 años después, 11 años después, al año 2009, ya a 2 décadas de terminada la dictadura. La pobreza era del 25,3% de la población. Interesante. O sea, ya menos de 1/3 de la población vivía en la pobreza. Y al año 2017, la pobreza, terminada el gobierno de Michelle Bachelet, solamente el 8,6% de la población vive en la pobreza. Por lo tanto, podríamos sacar varias conclusiones. La primera conclusión es que aumentar el crecimiento económico disminuye la pobreza. ¿Por qué? Porque aumenta la riqueza, básicamente. Se genera más riqueza en el país. Como primer elemento fundamental. ¿Ya? Por otra parte, podemos inferir otras cuestiones, ¿ya? A raíz de todo esto. Que, por ejemplo, al disminuir la pobreza, aumenta la esperanza de vida en Chile. También podemos encontrar esos datos en el Banco Mundial, por ejemplo, o en alguna institución gubernamental en Chile, etc. Los datos están. Ha aumentado la esperanza de vida. Pero obviamente estos datos macro, uno los puede ir desglosando. Entonces, para el video y trata de responder a esta pregunta. ¿Cómo podría yo
ir al detalle de estos datos, por ejemplo, en cuanto a la pobreza. Bajó la pobreza, pero puede tener ciertas miradas que uno podría decir, mira, pero el progreso también ha tenido ciertas desigualdades. ¿Cómo se te ocurre responder a esa pregunta? Bien, una idea, una hipótesis podría ser, bueno, estos datos son considerados en todo el territorio, de Arica a la Antártica, de cordillera a mar. Entonces pueden haber regiones que el porcentaje de pobreza sea mucho más alto que en otras. También están los datos. Por ejemplo, las regiones más pobres son las regiones del Maule, de la Araucanía, Ñuble y el Maule. Ahí actualmente son cifras de 2 dígitos de pobreza. Eso tiene que ver también porque hay mayor población rural y como yo les dije, la pobreza se evalúa en base a ciertos bienes materiales, ¿ya? Entonces, por ese motivo también hay mayor pobreza, ¿ya? Pero, sumando y restando, de todas maneras, la pobreza disminuye. Imagínate el porcentaje de pobreza que había el año 68 en las regiones. ¿Ya? Entonces, también de todas formas, sumando y restando, ha bajado. ¿Ya? Otro elemento importante que es bueno que tengas en cuenta. Hay nuevos indicadores para evaluar la pobreza, sobre todo a raíz del desarrollo y la modernización que ha vivido el país, sobre todo desde la década del 90 y con profundidad del año 2000. Hay nuevos indicadores que se toman en cuenta para evaluar la pobreza, lo que se conoce como la pobreza multidimensional, ¿cierto? Enfermedades, hacinamiento en el hogar, educación, otros indicadores que se barajan en cuanto a la superación de la pobreza. ¿Ya? Pero esto hay que tener, es uno de esto de la pobreza, de la superación de la pobreza, es como uno de los grandes cifras con las que se manejan los países. ¿Ya? Esto se muestra como un avance del modelo chileno, del modelo de desarrollo chileno. ¿Ya? Que sabemos, ¿cierto? Esto ya lo estudiaron en historia, ¿cierto? Que es un modelo que se instala en dictadura y se legitima y se perfecciona y se profundiza en los años de democracia, en los años de la concertación, ¿ya? De centro izquierda. Entonces, ¿cuáles son las causas de la caída de la pobreza, del crecimiento del Producto Interno Bruto, del crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita? Son las bases institucionales de un modelo económico cuyas bases están en la liberalización del comercio, es decir, la apertura al mundo, en la idea de las ventajas comparativas, es decir, que Chile va a producir aquello que sea competitivo en el mercado externo y va a dejar de producir aquello que no pueda vender en el mercado externo. Y todo aquello que no pueda vender lo va a importar, es decir, lo va a traer de otros territorios, basándose en la idea de la internacionalización de la producción. Y por otra parte, en la interdependencia de los otros países, de los bloques económicos y la profunda dependencia que hay de las compañías transnacionales. Todo eso, en los términos macros que estamos estudiando, si nos comparamos, por ejemplo, con América Latina, los indicadores de Chile son mejores que los de otros países de América Latina. A pesar de que en América Latina también se insertaron en esta lógica del neoliberalismo y de la globalización, ya, pero lo hicieron un poco más tardío que Chile y con otras características que requerirían otro estudio para evaluar
por qué ocurrió de esta manera y por qué no. Ya. También hay otros indicadores que hablan del crecimiento económico. Si nos comparamos, por ejemplo, este es un gráfico de Chile, el mundo y América Latina, desde el año 88 al año 2018. O sea, crecemos más que el mundo, crecemos más que el mundo, crecemos más que la región, ya, línea negra, todo el mundo, línea rojo claro, rosado más o menos, América Latina, y en rojo Chile. Este gráfico es muy importante. ¿Por qué? Porque claro, si uno analiza, generalmente, si uno analiza, por ejemplo, el crecimiento económico, no viendo el total, sino solamente viendo la tendencia, generalmente los países crecen. Y en los años 90 ha sido el periodo de crecimiento económico en todas partes del mundo, por muchas razones. Porque hay una base tecnológica que permite transportar mayor volúmenes, la producción aumenta, las barreras arancelarias han disminuido debido a la liberalización, etc. Todo eso ha hecho que la tendencia mundial sea al alza. Entonces, este gráfico que vimos al inicio, bueno, uno puede decir, bueno, todos los países crecen. ¿Sí? Pero este es muy importante porque este ya es comparativo. Y nos comparamos, en este caso, con la región. ¿Ya? Con América Latina. Crecemos más que América Latina. ¿Ya? Los años antes del modelo, Chile estaba, a veces crecía más, a veces menos, estaba ahí en la media, ¿ya? Y en cuanto al mundo, obviamente el mundo es muy grande, ¿cierto? El promedio mundial puede esconder enormes diferencias, ¿ya? Así que, pero de todas maneras es interesante esto de ver que Chile crece mucho más que el mundo. O sea, aquí plantea que hay una tasa de crecimiento del PIB, esto es el PIB en puntos, y lo pone en puntos. Entonces el mundo crece entre 400, Chile crece 1100. O sea, es grande la diferencia. Interesante. Otro indicador fundamental en lo que es la macroeconomía, la inflación. De hecho, como ustedes bien estudiaron el modelo EASY, el modelo de desarrollo hacia adentro, uno de los grandes problemas fue el control de la inflación, fue el mal manejo económico respecto a la inflación. Era un problema endémico de Chile, ¿ya? Y del mundo en general, el problema de la inflación. Pero en Chile fue muy grave, ¿ya? ¿Qué es la inflación? Que los productos, lo que uno compra en el mercado, sube en forma sostenida. Entonces, cuando uno va al mercado y quiere ir a comprar papas, el día lunes están a 1.000 pesos, y si la inflación es alta, por ejemplo, al día siguiente puede estar en 2 lucas, 2.000 pesos, y así, ¿ya? Entonces, cuando la inflación es baja, eso beneficia directamente a los sectores populares, a los sectores desfavorecidos, ¿ya? Porque alguien que tiene altos recursos, que le suba 1.000 pesos no es tanto, pero para un pobre que maneja los recursos limitados, es muy importante esto de la inflación. El año 90 era del 12%, ¿ya? Y la inflación se controla en los años 90. Bueno, ya desde la dictadura con las reformas neoliberales se controla, ya porque antes era del 200%, estamos hablando de la época de la Unidad Popular, hay otros que hablan del 600, ahora estamos hablando del 12%. Y hoy en día la inflación se maneja en torno alrededor del 3%, bajo el 3%. ¿Ya?
Eso tiene que ver con el control del gasto público, el endeudamiento. Eso de alguna forma favorece el control de la inflación, que es uno de los grandes problemas de la economía. Y obviamente, al aumentar el crecimiento económico, disminuye el desempleo. Las tasas de empleabilidad en Chile son altas, digamos. Hay solamente, bueno, al año 2018, antes de las convulsiones que hemos vivido, era del 7,3%, la tasa de desempleo. ¿Ya? Obviamente, como yo les dije, todas estas cifras macros pueden tener una mirada mucho más al detalle. ¿Ya? Mucho más al detalle. En cuanto a empleo, podríamos ver, bueno, la calidad del empleo. Empleadores que coticen, que te paguen las cotizaciones, que te paguen un sueldo justo en base a tu productividad. En fin, pueden ser muchas las aristas de todo esto. ¿Ya? Entonces ahora te voy a proponer que tratemos de descubrir, bueno, qué características tiene este modelo para que todo esto haya tenido este impacto, ¿cierto? Estos números, estas cifras. Bueno, una de las grandes motivos de este crecimiento económico, sin duda, es que Chile es el mayor productor de cobre del mundo, el que más produce cobre, el que más reservas de oro de cobre todavía tiene. Y el cobre es un mineral metálico que es muy noble y es muy requerido en el mercado mundial. Para todo tipo de tecnología se ocupa el cobre. Y más ahora. De hecho, se prevé que la demanda de cobre aumente. No sé si han escuchado esto de los superciclos del precio del cobre, que a veces sube, hay mucha demanda de cobre. Y si sube el dólar, mejor, porque se paga mejor. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en este ranking, ¿ya? Chile es el principal productor con las reservas más grandes de cobre. ¿Ya? Principales productores de cobre y reservas. ¿Ya? Por ejemplo, el año 2018 Chile produjo 5.830 millones de toneladas cupríferas del cobre. Y Perú ni siquiera llega a la mitad de lo que produce Chile. Y fíjense en cuanto a las reservas. 200.000 millones de toneladas son las reservas de cobre de Chile. Y las del Perú son de 87.000 millones de toneladas. O sea, tampoco llega a la mitad. Entonces, eso es una de las bases del crecimiento económico, el cobre. El cobre que tiene una participación muy importante en lo que es las exportaciones, que de alguna forma son el sector de la economía, el sector primario, el que deja un rédito económico más importante en el país. Obviamente, esto se puede discutir en términos más profundos también, y puede verse, bueno, cuánto del cobre realmente se queda en el país y cuánto se va. ¿Ya? Eso también es interesante. ¿Ya? Pero no es el sentido de la discusión, pero lo dejo ahí como para que ustedes también pensemos en todo esto, entendiendo de que van a estar a la universidad y el día de mañana van a tener que responder a estas preguntas y hacerse cargo del país que tenemos. Entonces, ¿cuál es el perfil de Chile? ¿Se acuerdan que empezamos con este gráfico que hablaba de la cara de Chile? ¿Ya? Entonces vamos a empezar por la cara de Chile. ¿Ya? El perfil de Chile. Esta información la saqué
de un informe del año 2015 sobre el tema del cambio climático, donde los países se comprometen a, ya estudiamos eso de la sustentabilidad, se comprometen a bajar las emisiones de dióxido de carbono, ¿cierto? Pero esto lo saqué de ahí porque es interesante, porque ese informe comienza describiendo las características de Chile, geográficas, demográficas, educativas, y el perfil económico de Chile, el modelo. El modelo. Describe el territorio, por ejemplo. Lo primero, Chile tiene un territorio. Es un país soberano, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Chile es un país tricontinental cuyo territorio se asienta en la parte occidental y meridional de América del Sur, entre los paralelos 17 grados 30 minutos y 56 grados 30 minutos de latitud sur. Incluye la isla de Pascua en Oceanía y se prolonga por el sur en la Antártica, en un área comprendida entre los meridianos 53 grados y 90 grados de longitud oeste. Tiene un territorio marítimo, tiene un territorio aéreo y un territorio terrestre. ¿Ya? Posee multiplicidad de climas, ¿ya? Cuyas características le permiten tener estaciones del año bien marcadas y por lo tanto, además de la minería, tiene ventajas comparativas relacionadas con la agricultura, con la producción de alimentos, gracias a sus características geográficas, a su enorme latitud, su gran costa, su estrechez. Eso permite tener un clima mucho más favorable para la alimentación del mundo, para la minería. El costo de transporte para sacar los minerales y llegar a la costa es bajo en Chile. Es bajo, si se dan cuenta. Y veamos cómo Chile se proyecta al mundo. Bueno, Chile posee un modelo económico abierto y estable. ¿Ya? Así se muestra. Favorece el comercio y la inversión. Es decir, Chile es abierto a que las empresas extranjeras inviertan en Chile, en los negocios que sea, transporte, minería, agricultura, etc. Ese puede ser una de las causas del crecimiento económico. Sigamos leyendo. En gran medida, el crecimiento económico del país está regido por las exportaciones de materias primas. Durante los últimos años, la política económica chilena se ha enfocado en la creación de instrumentos que favorezcan el crecimiento económico y mantengan la inflación controlada y estable, como por ejemplo las políticas del Banco Central Autónomo, ¿ya? Punto. Sigo leyendo. En particular, se destaca que la política fiscal, enmarcada en la política de balance estructural, ha continuado teniendo un papel estabilizador en el ciclo económico chileno. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de la economía, de que habían ciertos desequilibrios en el mercado? Y ahí el Estado, desde la perspectiva liberal, jugaba un rol clave con el tema del Banco Central, ¿cierto? Con el tema de la política fiscal, ¿ya? El gasto, controlar el gasto público, controlar el endeudamiento, ¿ya? Porque ¿qué pasaría si el país crece, tiene 28.000 millones de dólares de PIB y su endeudamiento es más que el PIB? Ahí tendría un desbalance estructural. Y es uno de los problemas que muchos dicen que se viene porque el gasto público ha aumentado mucho y obviamente, y la deuda, y por lo tanto para subsanar el tema de las demandas sociales y los problemas que tiene Chile, se ha recurrido al endeudamiento. Y eso obviamente va a beneficiar, bueno, a los más poderosos en sí. Pero en términos sintéticos, Chile es un modelo abierto, se plantea como economía estable, sus mayores ingresos provienen de la exportación y un país que controla la inflación. Ya.
Bien, vamos con una pregunta para ejercitar. Vamos a ejercitar, ¿cierto? Es bueno ejercitar. Haz ahora. Dice así. Siendo en Chile el sector terciario el que más concentra la población activa, también se dan de forma estratégica, sobre todo en algunas regiones, los primarios y secundarios. Pertenecen al sector secundario de la economía. 1, el comercio, 2, la industria, 3, la educación. A solo 1, B solo 2, C solo 3, D solo 1 y 3 y E 1, 2 y 3. Pausa el video y responde a la pregunta. Bueno, vamos a verificar todo esto. La pregunta tiene su complejidad porque nos habla de varias cuestiones en un párrafo muy pequeño. ¿Ya? Señala primeramente que el sector terciario de la economía, que es el sector de los servicios, la finanza, el comercio, el transporte, concentra la mayor cantidad de población activa, es decir, la fuerza de trabajo de Chile participa principalmente del sector terciario. Ese es el primer elemento. Segundo, señala que, pero en algunas regiones, en forma estratégica relacionada al modelo de desarrollo hacia afuera, hay gente que también trabaja en el sector primario, en la explotación de las materias primas, el sector primario exportador, y el sector secundario, la industria del acero, la industria del salmón, la industria del vino, ya lo vamos a ver, ya, la industria forestal, etc. Entonces, pertenecen al sector secundario de la economía, el sector de la industria, de las manufacturas, de la transformación del mineral o del fruto. El comercio, no, porque el comercio es del sector terciario. Y la pregunta es, ¿pertenecen al sector secundario? La industria, efectivamente. La educación, sector terciario también. Entonces, la respuesta correcta indudablemente sería la B. ¿Ya? Entonces, es bueno ir aclarando ciertos elementos. Entonces, vamos resumiendo. Economía abierta, los mayores ingresos provienen del sector primario, pero la población participa principalmente del sector terciario. Pero además, Chile tiene un sector secundario manufacturero de no escasa relevancia. De hecho, ya vamos a ver los datos, pero según los datos oficiales, el sector industrial o manufacturero, el sector secundario, que es a todo esto, paréntesis, una industria de baja, una industria liviana, ¿ya? Es una industria relacionada a los recursos naturales. Representa el 34% de las exportaciones. ¿Ya? Interesante. Entonces, el sector industrial, como por ejemplo el sector vitivinícola, el sector forestal, de la industria de todo lo que es el papel, el vino, principalmente. ¿Ya? También hay una industria química en el norte, en Arica. En fin. Bien, entonces tenemos esta dimensión de la economía, ¿cierto? Y la pregunta que nos hicimos al comienzo era, bueno, ¿y qué ocurre con el territorio? Dijimos que con la globalización se redefine el territorio. Vamos a leer un texto del geógrafo Milton Santos que nos habla de alguna forma de esta transformación y vamos a ver si en Chile efectivamente ha ocurrido esto. Esta redefinición del territorio que plantea Milton Santos a raíz de las transformaciones de la economía. Dice, se caracteriza en la fase actual del desenvolvimiento histórico en el que la construcción y reconstrucción del espacio se da con un contenido de ciencia y de técnica y se superpone en cada lugar. En consecuencia, surgen cambios importantes. Por un lado, en la composición técnica del territorio y por otro lado, en la composición orgánica del territorio. En la sustancia biológica hay una transformación, por eso aumenta la producción, ¿cierto?
Y por otra parte, la composición técnica del territorio también se ha ido transformando a raíz de que cada vez hay mejores tecnologías para la explotación del, por ejemplo, el cobre o el transporte, mejora. Ahí los territorios se van transformando. ¿Gracias a qué? A la cibernética, a las biotecnologías, a las nuevas químicas, a la informática y a la electrónica. Todo eso que estudiamos relacionado a la revolución tecnológica. Entonces, sin duda, no podríamos desentendernos de que el éxito del modelo económico también se debe a ciertas cuestiones tecnológicas, de transformación técnico-científica. Y por lo tanto, en el control de ese medio técnico-científico, también se van diferenciando los países. El país que tiene menor acceso a esas biotecnologías, a esos recursos electrónicos e informáticas, bueno, se va quedando atrás. ¿Ya? Entonces ahí Chile está en la medianía todavía, está en la medianía. Por ejemplo, ¿qué mayor ejemplo? Nos venden la tecnología y nosotros, bueno, no sabemos usarla, pero no sabemos cómo producirla. En este sentido, siguiendo con el texto, como consecuencia de todo esto, aumenta exponencialmente el número de objetos. En los últimos 30 años se crearon en la Tierra más objetos que en los 30.000 años anteriores. Este texto es del 96. Es decir, para Milton Santos, desde el año 60 al 90, se habían creado más objetos que en toda la historia del ser humano. Imagínense si hubiera lo que ocurre ahora. Por lo tanto, esta superación también de la pobreza, esta superación que también se debe en buena parte al avance tecnológico. Es una arista, pero fundamental. ¿Ya? Obviamente hay que tener en cuenta las políticas modernizadoras y todo eso, porque no todos los países serían iguales. Pero también es una dimensión que a veces algunos defensores acérrimos del modelo omiten. ¿Ya? Así como hay otros que son excesivamente críticos del modelo y no se enfocan, no comparan, por ejemplo, a Chile con la región y se comparan constantemente con los países más desarrollados, con otra historia, con otra idiosincrasia, con otro acceso, con otra relación con este medio técnico-científico, etc. Entonces, el territorio se va redefiniendo, va cambiando en relación a cómo la ciencia y la tecnología van modificando las condiciones técnicas para transformar el territorio y las condiciones biológicas de modificación del territorio. Sabemos que Chile ha cambiado, no solamente en cuanto a nivel poblacional, a nivel económico, sino que su territorio ha ido cambiando, para bien y para mal. Otro elemento fundamental de la economía, o una de las características de este modelo, es que es un modelo profundamente especializado. En Chile cada vez se necesitan más técnicos y cada vez se necesita cada vez menos mano de obra poco calificada y cada vez mano de obra más calificada, debido a la especialización de la globalización y que cada vez las tareas son, por un lado, son sustituidas por máquinas y por otro se requiere mayores conocimientos del trabajador. En ese sentido, Paul Samuelson nos dice que las economías occidentales han disfrutado de un rápido crecimiento económico debido a la creciente especialización, la cual ha permitido a los trabajadores ser extremadamente productivos en determinadas ocupaciones e intercambiar su producción por las demás mercancías que necesitan. Es decir, esto apunta a una cuestión elemental en economía, la dimensión social. Nadie puede producir todo lo que necesita en una economía moderna. ¿Ya? Entonces, el trabajador es especializado y lo demás lo compra en el mercado, lo que no puede producir él. Porque hay otros que son especialistas en producir ese recurso. Eso también se puede ver en términos macro, ¿cierto? En cuanto a lo que la interacción entre las economías nacionales o territoriales. En este caso, Chile produce la fruta que compran en el hemisferio norte, en China, en Estados Unidos, en Japón, en la Unión Europea. Y por otra parte, en Chile compramos lo que no producimos, en lo que no somos especialistas. De ahí que algunos señalen que las grandes ventajas de la globalización es precisamente que se pueden acceder a recursos a bajo costo sin producirlo. ¿Ya? Entonces, esta idea de la especialización nos lleva directamente a esto de las ventajas comparativas, que se refieren, es una teoría económica
que se refiere a que hay condiciones favorables que permiten a determinados sectores y productos de la economía de un país competir mejor en el mercado mundial. Es decir, pueden ser por condiciones geográficas, condiciones poblacionales, por localización, en fin, pueden ser muchas las variables que se encuentran para el tema de las ventajas comparativas. ¿Ya? Pero las ventajas comparativas es una de las teorías más de moda, en auge, en lo que es la economía entre los países. ¿Ya? Y Chile adhiere a esa idea y finalmente compra lo que no produce y vende lo que produce comparativamente mejor que otros países. En ese sentido, por ejemplo, el sector primario es donde Chile tiene una mayor vocación, una ventaja comparativa mayor, sobre todo relacionado al sector minero y el sector agropecuario. ¿Ya? No tanto así el sector industrial, el sector secundario, pero que en Chile no es inexistente. Y obviamente el sector terciario, el sector servicios, también hay una dinámica mundial en torno a esto. Y obviamente la mayor cantidad de la población está trabajando en el área de servicios, el transporte, venta, comercio, educación, salud, etc. Sector terciario. ¿Ya? También hay países que se especializan en esto, el sector terciario de la economía. De todo lo que es la asesoría financiera, etc. Tiene que ver. Bien, hay otro concepto que quisiera destacar para conocer la economía nacional. Hay que entender que las economías nacionales cada vez son más interdependientes y como tal surge el concepto de la globalización. Es decir, hay una globalización, pero que donde finalmente los territorios locales terminan respondiendo a la demanda internacional. Y eso en todo orden, en términos económicos, políticos e incluso culturales. ¿Ya? De hecho, esta localización lo encontré en un texto de Georges Becot, ¿ya? Un geógrafo francés, si no me equivoco, donde señala que este es un neologismo, una nueva palabra formada para designar la articulación creciente de los territorios locales a la economía mundial. Es decir, Santiago es un espacio glolocal, lo mismo Tocopilla, lo mismo Tirúa, lo mismo Mejillones, en fin, todos los territorios van siendo espacios ya no solamente locales, sino glocales. Ya están en una globalización creciente. Bien, el impacto positivo de esta inserción económica. Se señala desde la OECD, en un informe del 2017, que la calidad de vida de los chilenos mejoró significativamente en las últimas décadas, respaldada por un marco macroeconómico estable, reformas estructurales audaces, como la liberalización del comercio y la inversión, y sectores dinámicos de recursos naturales. La calidad de vida se acerca a la media de la OECD en algunas dimensiones del bienestar, en particular el empleo y los ingresos, el equilibrio entre la vida laboral y la vida personal, la salud y el bienestar subjetivo. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, se evalúa un impacto positivo respecto al modelo. Vamos con el impacto negativo. Entonces, ¿hay impactos negativos de todo esto? O sea, Chile crece, la población sale de la pobreza, cada vez hay más gente que vive holgadamente, pero ¿habrán problemas? Ciertamente, sabemos, por ejemplo, que hay indicadores que dicen que en los sectores populares, en las comunas pobres, la gente vive 10 años menos. Entonces, obviamente, esta prosperidad general material que beneficia incluso a los menos desfavorecidos, también a veces puede esconder ciertas diferencias que son profundas. 10 años en la esperanza de vida entre La Pintana y Vitacura es harto. Es harto. Y de alguna forma me parece que es injusto. Es injusto. ¿Ya? Entonces, ahí está una de las tareas de Chile. Pero de pronto, quizás no es destruyendo todo, sino que es modificando aquello que le hace mal al país. Entonces, por eso es muy interesante la idea de conocer muy bien
las características geográficas, políticas y económicas del país. Vamos con el impacto negativo, en este caso del modelo de primer exportador, ¿ya? Que si bien reporta enormes divisas, también puede generar problemas, como por ejemplo la escuela básica Quetrahue, en la comuna de Lumaco. Los niños deben ahora sacar agua de un pozo de 25 metros, debido a que se han instalado cerca del poblado un montón de monocultivos de la industria forestal. Con ello disminuye la cantidad de agua, se secan las napas subterráneas, por lo tanto el pozo tiene que ser más grande, más profundo. Eso indudablemente es un efecto negativo, una externalidad negativa en el medio ambiente y en los derechos de la población de tener un medio ambiente libre de contaminación y un medio ambiente y acceso al agua, sin duda. Entonces, hay efectos negativos de todo esto del sector primario exportador, sin duda alguna. ¿Ya? Entonces ahí uno tiene que ir ponderando las distintas variables de todo esto del modelo económico chileno. ¿Ya? Entonces estamos en un dilema muy grande, porque por ejemplo, la Corporación Nacional Forestal, la CORMA, señala que el mundo en el 2030-2040 va a necesitar 50% más de los insumos madereros. Entonces el pozo que se necesitaba hacer en Lumaco ya no va a tener que ser de 25 metros, va a tener que ser de 40. Entonces, de alguna forma, hay un criterio de que no, es así, no puede ser sostenible el crecimiento. Entonces, las plantaciones forestales relacionadas al sector primario y al sector secundario, porque hay toda una industria relacionada, dice que debe impulsar, ¿ya? Un crecimiento, y eso a costa del medio ambiente y de la población que vive ahí. Entonces también ahí tenemos otro problema donde es indudable que debe haber una revisión, en este caso del decreto ley 701. Si ustedes saben, el Estado de Chile, este Estado neoliberal, subsidia la producción de este sector económico, de la industria forestal. Entonces también hay ciertas cosas que uno también puede ir revisando en forma específica sin botar el modelo, ¿cierto? Sin destruirlo todo. Puede ir solucionando ciertas cuestiones que a uno se puede preguntar, bueno, ¿será necesario subsidiar la producción forestal? Entendiendo que puede causar un profundo deterioro en los ecosistemas donde están, sobre todo en la zona central y en la zona sur. Entonces te voy a proponer que hagas la siguiente actividad para ir ejercitando, ¿cierto? Indica o enumera las causas de la orientación económica de Chile. ¿Cuáles son las causas de que el modelo haya crecido, de que haya crecimiento, de que baje el desempleo, de que baje la pobreza, de que hayan problemas medioambientales, de que haya aumentado la esperanza de vida? ¿Cuáles son las causas de todo eso? ¿Ya? Para el video, hácelo y luego lo revisamos. Bien, sobre las causas del modelo. Sin duda, lo que dijimos, las reformas estructurales neoliberales son fundamentales. La liberalización de la inversión y la producción, la internacionalización, la interdependencia, la revolución tecnológica elemental, son una de las causas de todo esto, de esta orientación económica. Otra de las causas es una causa intelectual, teórica, esto de las ventajas comparativas, de que Chile debe producir los bienes que competitivamente es más viable de hacerlo en el mercado mundial. Bien, vamos con la 2. ¿Qué relación se puede establecer entre la Organización de la Economía Mundial, esto lo estudiamos en clases anteriores, la Organización Económica Mundial, y la orientación económica del territorio? Para el video, intenta argumentar, puedes consultar las lecturas, ya que hay varias lecturas. Entonces, vamos a responder. Entonces, ¿qué relación se puede establecer juntando dos puntos, la organización económica y la orientación del territorio?
es que finalmente el territorio responde a la demanda externa, ¿ya? Y el mercado mundial necesita de la organización de ese territorio. Por lo tanto, ahí los chilenos tienen que ser los chilenos y las chilenas tienen que ser muy estratégicos en cuanto a la organización de su territorio y en cuanto a la orientación económica. El mundo necesita cobre, el mundo necesita litio. Estamos siendo audaces, estamos siendo tan audaces porque no nos podemos quedar solamente con las mejoras que se hicieron y ver cómo finalmente hay ciertos sectores de la economía que están viendo debilitados. En fin, son hartas las conclusiones que podemos sacar, pero en términos generales, y ya para cerrar, podríamos señalar cuestiones fundamentales entre esta orientación económica y nuestro territorio. Por sus características geográficas, Chile es dependiente de la exportación del cobre y de otros recursos naturales, ¿cierto? Debido a esta idea de las ventajas comparativas y sus características climáticas, geográficas, etc. Es así como bajo esta idea de las ventajas comparativas, Chile aprovecha las características de su territorio y de su población y se especializa en determinadas áreas, ¿ya? Y así compite en el mercado mundial. Chile tiene una economía abierta, estable, que crece, que combate la pobreza, combate la inflación, ¿ya? Pero por otra parte representa problemas estructurales relacionados a la sustentabilidad del territorio, a la efectiva inserción de la población en, en empleos de calidad, otro elemento, tratar de superar esas desigualdades territoriales que hay entre una comuna y otra, el acceso a la educación de calidad. O sea, ahí uno puede enumerar muchas de las problemas económicos territoriales que tiene el país, ¿ya? Pero hay que partir siempre por reconocer lo que hay, lo bueno que hay y lo malo, para poder tomar buenas decisiones, ¿ya? Bien, muchachos, espero cualquier duda me consultan, me escriben ahí aquí en los comentarios o en el WhatsApp, ¿ya? Me hablan. Y eso, pues muchachos, cuídense mucho. Si quieren me pueden pedir el PPT, hay algunos links, algunos glosarios de conceptos, ¿ya? En fin. No sé si tiene alguna pregunta, alguna duda, me la planteas, ¿ya? Recuerda, si tuviera puede hacer algún esquema conceptual, si te ayuda, es bueno ejercitar, es bueno responder las preguntas de la actividad, en fin. Recuerda, economía abierta, mercados liberalizados a la inversión extranjera, se basa en la exportación de materias primas, pero la población participa principalmente del sector terciario, ¿ya? El sector primario representa poco más de 1.400.000 personas que trabajan en él. Y el sector de servicios debe andar por ahí por los 5 millones. Hay un impacto en el territorio, hay un impacto positivo. Aumenta la calidad de vida, el ingreso económico per cápita, aumentó la escolarización, en fin, muchas áreas positivas. Y hay una cuestión muy negativa que puede ser esto de la destrucción y el daño ambiental, el deterioro de la confianza de la gente en el sistema, producto de esto. En fin, hay muchas cuestiones que pueden ser negativas de este modelo y que obviamente hay una concentración económica que a veces puede terminar cooptando el poder político, en fin, pero eso requerirá otra clase y otro análisis. Bien, muchas gracias, estimados estudiantes, cuídense mucho, ¿ya? Que tengan una excelente jornada.